Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar atentos a nuestra señal y por supuesto por acompañarse de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana, cuando usted tiene la opción de poderse informar a través de nuestros noticieros, con Osvaldo Ruiz, que está desde luego junto a todo un equipo desplegado en todo el territorio nacional y todo un equipo técnico de producción listos para llevarles a ustedes la cobertura especial de las noticias. Antes de dar a conocer la temática que vamos a desarrollar este día en el programa y el saludo para nuestros panelistas, quiero, a nombre del Grupo Megavisión y la de este servidor, expresar nuestras más sinceras muestras de condolencia a la familia de quien en vida fue don Teófilo José Simán, quien partió desde luego a mejor vida, un hombre que se destacó a lo largo de sus 96 años con un carisma, con una solidaridad y que se expresó precisamente a través del ejercicio de humanitario, estando al frente de instituciones como por ejemplo Cruz Roja Salvadoreña, ¿verdad? Así es que queremos unirnos a ese pesar de la familia Simán, especialmente de sus hijos, Javier Simán y don Miguel Simán y otros. Así es que vaya pues de parte de la familia de Grupo Megavisión y la de este servidor, pues nuestras más sinceras muestras de condolencia. Bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida. Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Julio. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los panelistas y por supuesto a los televidentes. También saludo a Max Mojica. Gracias por acompañarnos, Max. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Gracias por invitarme siempre a tu programa. Estamos aquí pues ya listos para discutir temas de actualidad. Doctor Nelson García, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Permítame unirme mis condolencias a lo ya expresado por usted, ya que mi familia estuvo muy vinculada con la primera generación de la familia Simán, a quien queremos y respetamos mucho. Muchísimas gracias, doctor Nelson García. Ya vamos también a establecer el contacto a través de nuestra plataforma digital con Tania Pastor. Buenos días, Tania. Hola, buen día, Ernesto, y buen día a todos mis colegas panelistas. Un saludo para toda la audiencia de Megavisión, de Diálogo con Ernesto López también. Muchísimas gracias, Tania. Esta semana o la semana pasada, a propósito, dejamos sobre la mesa un tema que reviste de mucha importancia, sobre todo porque se trata de la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, de la cual tendrá por objetivo, desde luego, ser electa por la nueva legislatura. Este fue un tema que dejamos sobre la mesa para poder conocer los diferentes aspectos que rodean esta discusión, por un lado, pero por otro lado también no podemos soslayar dos temas importantes. Uno de ellos es que los capitalinos comienzan ya a tener el impacto negativo de la no recolección de la basura. Este es un problema que se está presentando y de la cual estamos recibiendo una gran cantidad de denuncias sobre los promontorios de basura que se están generando en barrios y colonias. Es una situación muy lamentable que me gustaría conocerla y ponerla en perspectiva de lo que se está generando a pocos días de una elección de alcaldes y diputados, en la cual sin duda alguna el tema reviste un poco para el análisis político electoral. Por otro lado, también el día de mañana se cumplen una vez más un aniversario más de la firma de los acuerdos de paz, lo cual pues también ha generado mucha controversia a partir de si vale la pena llevarlo a la conmemoración o realmente no la existe. Así es que estos son temas que vamos a poner en perspectiva de lo que se está generando en nuestro país. Así es que, doctor Nelson García, le invito a que nos abra precisamente la discusión y el análisis de los temas que hemos hablado. Como vamos a hablar temas basura en cuanto a ciertos procedimientos que hay para elegir a los señores magistrados, es conveniente todo el preámbulo de la basura física que invade la ciudad
y que sin misericordia de los responsables está contaminando y poniendo en peligro la salud de ancianos, de niños, incluso de jóvenes. Y digo de jóvenes porque son más fuertes en sus resistencias de inmunidad. Pero realmente la esencia de este problema es que los diferentes actores de la vida política nacional toman decisiones de afectar a otros mediante aproblemar a terceros. Porque en este caso llevarse de parece haber terceros. una pugna entre política, entre el señor alcalde, sus empleados. Hay temas a los que el señor alcalde no ha respondido, como por ejemplo, si es cierto o no es cierto que las retenciones que le hace la alcaldía a sus empleados han sido consignadas o no a los diferentes acreedores que precisamente ahorita están cobrando y desesperados a sus empleados. Esta es una pregunta que yo también se la hago públicamente porque es obligación de responder a la misma. No es posible que una confianza que se le haya otorgado a un funcionario derive en una irresponsabilidad como la que se le está señalando. Max, Bueno, ¿cuál es tu lectura de esas imágenes que ya preocupan a la población? Sí, mira, definitivamente, Ernesto, yo creo que esto es un tema político. Es claramente el gobierno central, por medio de alguno de sus funcionarios, está de alguna u otra forma azuzando a los sindicatos a efecto de que provoquen este caos. La realidad es que yo entiendo pues que ahorita estamos en una situación, en una coyuntura política, digamos, intensa. Pues aquí en El Salvador estamos a menos de 45 días para las elecciones. Entonces el tema es el siguiente: vienen estos, digamos, intereses partidarios del gobierno central ahorita, ¿verdad?, para efecto de conectarse con estos sindicatos y generar, lo cual es una posible reclamo, como pues me conecto con lo que dice el doctor, un posible reclamo justo, atendible. Pues miren, no me han pagado las retenciones, pero la salud del pueblo no debería de estar puesta por encima de un reclamo que puedan tener justamente pues un sindicato, ¿verdad? ¿En qué sentido? No van a afectar a todos los capitalinos por una retención que se le ha hecho a un grupo de personas. El bien particular nunca puede privar sobre el bien común. Entonces, en ese sentido, creo que es un llamado también a la reflexión a las partes para que se pongan de acuerdo. Todo esto se conecta, y aquí tenemos una situación con el FODE, ¿verdad? La alcaldía de San Salvador, igual que un montón de alcaldías, porque, de nuevo, Nuevas Ideas no tiene alcaldías, Gana tiene muy pocas alcaldías, entonces se dan el lujo de decir, bueno, no voy a pagar el FODES. Entonces, en ese sentido, se ha estado estrangulando financieramente la alcaldía, que de alguna u otra forma se conecta con todas estas faltas de pago, porque no solo no le han pagado las retenciones a los empleados sindicales, sino que estemos claros de que a la alcaldía como tal está teniendo moras con un montón de proveedores, y eso de alguna u otra forma erosiona digamos, la proyección del alcalde, que ahora no solo es alcalde en funciones, sino también es un candidato. Entonces, creería yo de que tenemos que ir conectando todos esos puntos para llegar a la conclusión, bueno, estas manipulaciones, estos ataques, estas conexiones de funcionarios con el problema de la alcaldía, con el problema de la basura, no es casual. Están tratando de erosionar la imagen, en este caso específico, de Ernesto Mason para la candidatura del alcalde. Julio, el alcalde acusa a su adversario cercano de Nuevas Ideas de estar detrás de todo esto, y también algunos funcionarios del gobierno. Hice énfasis de que esta situación se da a pocos días, y lo recalcaba uno de los antecesores, que de llevarse a cabo las elecciones. ¿Cuál es tu lectura alrededor de este tema? Bueno, nadie puede negar que estamos metidos en una acción política. Yo quisiera hacer un enfoque. Puedo entender
lo que el doctor y Max han planteado, es decir, que pueda existir una causa justa, legítima, dijéramos, para la gente que está pidiendo. Pero eso legitima no prestar el servicio. No. Y eso va a legitimar que a la población no se le dé el servicio. No. Es decir, que en este país debemos de entender que hay derechos, pero también hay obligaciones, ¿verdad? Nadie discute que debe pagársele a los trabajadores, las AFP y toda la parte social. Pero hay mecanismos para hacer valer ese derecho. Ahí es donde radica el problema. Pero eso justificará la acción para no prestar el servicio, ni por parte de la alcaldía, ni por parte de los trabajadores. Creo que no. Yo siento, Ernesto, que estamos entrando en verdadera anarquía en un Estado de Derecho. Nadie quiere respetar la ley en este país. Desde el simple que maneja un vehículo, se estaciona donde le da la gana, se pasa un semáforo, simplemente es una total desconocimiento. Y yo creo que esta ausencia del Estado como poder coercitivo es lo que está demandando la población. El país demanda un ordenamiento, alguien que lidere y que ponga orden en este tema. No podemos seguir así, que aquí yo voy a cumplir la ley si a mí se me ocurre cumplir la ley y si a mí sí me ronca la gana cumplir la ley. Si no, mejor apaguemos la luz y vayámonos. Si cada quien va a hacer lo que le da su santa gana, sobre todo ustedes, funcionarios, ustedes no tienen más facultades de lo que les da la ley. No es lo que ustedes crean que deberían de hacer, es lo que la ley les impera. Yo también puedo decirte, hacer un llamado a la reflexión, pero es que si hubiera hacer un llamado a la reflexión, este tema no es de ayer, este tema viene de una manera reincidente y hoy hemos llegado a un punto en el cual la salud de la población, que no tiene nada que ver en este conflicto, está en peligro. Entonces, creo que tanto el alcalde como los trabajadores deben de estar claros de qué es la situación y cuál es su derecho, pero también cuál es su deber en este tema. Pero Julio, siempre ha sido un método que hay que romper, porque también las comunidades salen y bloquean las calles del aeropuerto, Correcto. por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí? No son funcionarios, pero ¿qué están haciendo? Con un tercero es que se desquitan el problema para que a través de la indignación de un tercero reaccione la autoridad. Sí, sí. ¿Verdad? Ese método es el que hay que romper. Sí, ese es estar en un Estado. Usted tiene razón. Es decir, el derecho de esa gente llega hasta donde empieza el derecho del que va para la libre circulación. El tema no es ese. El tema es qué hace la autoridad para normar que ese derecho se realice dentro de los cánones. Interesante. Tania, siempre tienes abierto el micrófono para intervenir. Adelante. Gracias. Bueno, sí me parece que el problema al final, esos terceros siempre terminamos siendo la gente que quedamos en medio de la cuna de funcionarios y esta no es la excepción. Lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo que esta situación no es nueva y sí se debe, es decir, nosotros hemos visto crecer esa fricción entre el ministro de Trabajo y el alcalde que pasa responsabilizándolo de lo que está sucediendo. Sin embargo, para que existan problemas no se necesita solamente una persona. Yo me pregunto en este momento, muy bonita la bandera y con mucho respeto, pero ¿qué necesidad hay de una bandera de $300,000 cuando tenemos encima una pandemia y encima un conflicto sobre la basura como el que estamos enfrentando? El servicio de la recolección de desechos sólidos no ha estado, digamos, cumpliéndose con la repetición o los días que siempre se daban antes. Ya lleva bastante tiempo que es irregular y que se está acumulando este problema. Cuando nosotros decimos, es cierto, el derecho de uno llega hasta donde empieza el de los otros, pero también hay que pensar que estas personas en coyuntura de pandemia también tienen a sus familiares, que estos sindicalistas además no solamente son ellos representan a muchos más empleados y que al final del día, si es cierto todo, a mí me parece que hay un conflicto entre funcionarios que deben de sentarse a resolver porque al final estamos debajo nosotros. Sin embargo, sí, todos están cometiendo delitos como dice el licenciado Valdivieso. La retención de cuotas laborales no es que sea tampoco cualquier cosa. Hay gente quejándose cuando hubo retención y que ni siquiera era retención si no había finalizado el mes, pero cuando se meten con los salarios de las personas, se meten con la comida de las personas. Cuando están metiéndose con las
cuotas laborales que se les retienen a las personas, están jugando con la comida de las personas. Entonces, hay que ser coherentes. Si vamos a criticar una cosa, tampoco es que esta esté buena. No estuvo bien aquello, tampoco está bien esto. Dentro de las posibilidades que se tienen que encontrar una solución, pero definitivamente, en mi opinión, no era ir a poner una bandera de $300,000 que nos sigue costando. Yo insisto, no era el momento. Y ahora, el conflicto ya está generado. Tener una actitud de mayor conflictividad como la está mostrando, es decir, el control se le está yendo de las manos al alcalde. En este momento él no solamente está muy nervioso, sino que además está bastante agresivo con todas las personas. Eso lo hemos podido evidenciar. Es decir, ha perdido. Incluso los candidatos de Arena o los candidatos de otros partidos dicen, ¿qué candidatos puede ser? Personas que pasan solamente llamando al odio, insultando, generando descontento, etcétera. Pero nosotros estamos viendo a un alcalde de San Salvador incluyéndose también en la misma dinámica, candidato del partido Arena. Entonces, al final, como todo esto, y ya lo veíamos venir nosotros el año pasado, dijimos, esto solo va a ir en ascenso a medida que se acerquen las elecciones, porque lo más probable es que después de las elecciones el problema encuentre una salida, o por lo menos encuentre la vía de encontrar una solución. Pero hay que hacer un análisis bastante profundo, porque tanto las personas sindicalistas como nosotros los ciudadanos solo quiero acotar un tema, Tania. ¿Sí? Primero, nadie discute que la causa es legítima, la de los trabajadores. Sí. Nadie la discute, incluso puede lindar en un ilícito penal, y lo saben los paneles. No lo es. Donde nosotros estamos cuestionando es al método para hacer valer el derecho. Es más, el ciudadano paga, esta es una tasa, nosotros pagamos porque nos retiren los desechos sólidos. ¿Qué derecho tiene ni el funcionario ni los trabajadores a no prestar este servicio? ¿Me permites un ajuste? Fíjese qué paradoja que pagamos porque recojan la materia prima que se convierte en utilidades económicas, lo cual significa que esa materia prima, basura se llama en un momento dado, pero que es transformada en valores económicos, por lo cual no debería de cobrarse el ciudadano por ese recogimiento. Es más, estamos donando esa materia prima. Claro. Bueno, y también yo creo que la población debe conectar ideas, ¿verdad? Porque siempre estamos aquí ahorita estamos en enero, gracias a Dios, pues una temporada seca, pero eventualmente esa basura que está ahí tirada, que no se recoge, pues, por culpa pues, de este conflicto político que se convierte en un conflicto sindical, esta basura va a acabar en los tragantes. Sí, para mí y en mayo se va a inundar la ciudad. ¿Y qué va a pasar en las redes sociales? El alcalde tiene la culpa. Entonces, yo creo que al final de cuentas esta es una herramienta perversa que se está utilizando, más allá de que yo creo que todos los panelistas estamos de acuerdo en que un reclamo sindical es un reclamo justo. Pero yo creo que pueden haber otros métodos que sí, no impliquen el dañar a una colectividad social. Claro, es correcto. Sí. Bueno, estamos sí, completamente de acuerdo. Eso es como cuando bloquean la calle. Yo siempre preguntaba, sí, bueno, ¿y por qué no se ponen en la acera sí, y empiezan a sacarle la última generación, si quieren, a la persona? No, me decía uno, porque si no hacemos esto no nos escuchan. Sí. O sea, si no fregamos a un tercero, esto no se va a resolver. Bueno, y ha quedado como bandera porque todos recurren. Bueno, estamos viendo el conflicto que hay ahorita entre dos poderes del Estado, en que el que termina pagando los platos rotos es el pueblo en general. Es correcto. Ok, Tania, ¿hay motivos para conmemorar o no los acuerdos de paz? Es otra polémica que la introduje partiendo de que el día de mañana se da un aniversario más de este importante evento para el país, pero que para otros sectores a lo mejor no lo existe. No, yo sí pienso que hay una necesidad importante de conservar la memoria histórica y conmemorar lo que sucedió. Me parece que es un respeto a todas las personas que entregaron su vida, sea voluntariamente, que estuvieron combatiendo con la guerrilla o estuvieron en el lado del ejército, pero hubo personas que fueron asesinadas, hubo personas que murieron en ese enfrentamiento, y a pesar de que yo no comparto la idea es decir, lo que sucedió después es lo que yo pienso que se está mezclando con este tema de la memoria histórica y lo que sucedió en la guerra, porque al final del día, bien lo dice el maestro Dagoberto Gutiérrez,
lo que tenía el FMLN no era una lucha social por la desigualdad de clases, sino que era una lucha por inclusión política. Entonces, cuando ellos logran esta inclusión política y ya pueden convertirse en ministros, en diputados, en presidentes de la República, es decir, FMLN político, ya cambia su visión, ya no fue aquel movimiento de aquella lucha que algunas personas consideraron que era social, no era social, no era contra la desigualdad. Sí acabó con una dictadura, gracias a eso nosotros estamos ahora debatiendo temas y criticando fuertemente sin temor a ser detenidos al salir de la casa y asesinados, secuestrados, etcétera. Sin embargo, lo que se cuestiona mucho y que yo creo que en esto estamos de acuerdo muchos salvadoreños es el FMLN político que firmó los acuerdos de paz y que además esos acuerdos de paz, esa ley de la amnistía era una amnistía, no era un indulto. Ellos se hicieron un perdón y un olvido, porque la Constitución de la República impide que sean funcionarios mientras tienen una condena. Entonces necesitaban indultarse. Entonces, a tu criterio, sí hay necesidad de valorizar lo que se hizo en su momento, doctor. No, mire, los acuerdos de paz tienen un significado respetable porque ponen fin a una etapa de crímenes horrendos cometidos en nombre de la justicia, en nombre de las aspiraciones democráticas. Ese capítulo de la historia negra del país debe de recordarse siempre para que no se repita, jamás. Murieron gente valiosísima desde el punto de vista espiritual, intelectual y patriótico, simplemente por el hecho de considerarlos obstáculos o adversarios. Ahí murieron sacerdotes, exsacerdotes, intelectuales de primera línea, rectores, etc. Es un capítulo que enmarca el vandalismo y la mentalidad que no se ha podido cambiar a través de la educación y la cultura, y que palpita ahora en la delincuencia común, con métodos similares. Y esta polémica, así brevemente para que me la responda, y esta polémica entre quienes sí creen que hay que conmemorar y entre quienes no creen, ¿cómo la ve, doctor? Mire, es que como hasta el Halloween se conmemora, no me extraña que todo quiera hacerse fiesta en este país, ¿verdad? Pero el significado importante es el término de eso. Ya lo demás son los floripondios derivados de las ganancias que se tuvieron, particularmente para cada uno de los sectores que decidieron, por indicaciones de sus promotores, entiéndase Estados Unidos y la Unión Soviética, que le puso paro a la guerra. Ya no vamos a financiar esta guerra de sopopos. Veamos Max y luego... No, mira, definitivamente yo creo que atentar contra los acuerdos de paz, contra la memoria histórica, contra lo que realmente ha pasado aquí en El Salvador, es una afrenta que realmente a todos nos ha dejado con la boca abierta. Estoy hablando de la parte de un posible, de estos comentarios de parte del Ejecutivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros, los que vivimos la guerra en diferente edad, a todos nos afectó. Algunos perdimos familiares, porque perder un familiar no solo es el hecho lamentable de un evento de sangre, ¿verdad? De que esta persona desapareció, que esta persona fue asesinada, ya sea por la guerrilla, ya sea por los escuadrones de la muerte, ya sea por el ejército, porque todos han cometido crímenes, ¿verdad? Y todos los salvadoreños pagamos nuestra cuota de sufrimiento. En lo particular, mi familia se fraccionó, se tuvo que emigrar del país, y al final del día, pues las familias salvadoreñas, todos podemos contar una historia. Ante la afrenta contra esta memoria histórica, surgió un movimiento en redes sociales espontáneo que se llama Prohibido Olvidar SB. Y todos los participantes de este movimiento espontáneo empezaron a contar sus propias historias de dolor. Entonces yo creo que concuerdo pues con todos los panelistas de que los acuerdos de paz, por las razones que sean, ya sea por un movimiento geopolítico de la Unión Soviética o Estados Unidos, como lo expuso el doctor, o ya sea por un cansancio interno, o ya sea por una concepción de que nadie iba a poder ganar una guerra por la vía de las armas, llegaron a un acuerdo que sentó las bases de la democracia. También estoy de acuerdo con Tania Pastor, que establece
estos acuerdos tuvieron el germen de lo que pasó después. ¿En qué sentido? En que se indultaron las partes que habían cometido crímenes. Tal vez fue un segmento de los acuerdos que no fue perfecto, pero al final de cuentas estos acuerdos de paz entre dos partes beligerantes provocaron o permitieron que nosotros empezáramos a vivir una democracia incipiente, imperfecta, perfeccionable, pero que nos permite a los salvadoreños ahora, este panel, intercambiar ideas sin necesidad de, uno, o tener miedo, o dos, agarrarnos a balazos. Entonces yo creo que los acuerdos de paz marcaron una nueva época en El Salvador. Julio. Yo hago una diferenciación entre celebrar y conmemorar. Es correcto. ¿Verdad? Son dos conceptos totalmente diferentes. Sin embargo, tengo que hacerle una introducción y voy a hablar de mi generación. Mi generación es de la época del 80. Nosotros no hemos vivido en paz ni un tan solo día, ni desde cuando fuimos jóvenes, adolescentes, época de guerra. Termina la época de la guerra, viene supuestamente la paz, no hubo tal paz, porque el conflicto pasa a una cancha política, y miren lo interesante que es. Entramos al fenómeno de las maras, y hemos mantenido a toda una generación sin ningún desarrollo en cuanto a poder estar libremente en un parque, a poder discutir, poder salir con tranquilidad. No lo hubo eso. ¿Qué es lo que hizo en los acuerdos de paz? En mi criterio, callaron los fusiles. Sí. Es lo único. Callaron los fusiles, y es de reconocer, dejamos de matarnos. Pero este país necesita los segundos acuerdos de paz. No hubo una verdadera reinserción. Les dijeron a ambos bandos, sí, muchas gracias por haber participado en la guerra, se me van para afuera todos. Y 30 años olvidados. Olvidados. Y aquí tenemos la responsabilidad de las consecuencias que no se tomaron. Por supuesto que es de reconocer el esfuerzo que se hizo, pero falta mucho todavía para atacar las causas estructurales que llevaron a la guerra de este país. Por eso no significa que no vamos a conmemorarlo. No, es que yo no estoy hablando que no lo conmemoré. Pero esa versión de que los acuerdos de paz lo que sirvió fue para que se callaran los fusiles y se pusieran de acuerdo dos partidos políticos y un sistema, se crearon un sistema como el que tienes ahora. Callaron los fusiles y hablaron los puñales, y hablaron las pistolas, porque eso derivó en una agresión. La sociedad siguió siendo agredida, solo que ahora por unos llamados delincuentes comunes organizados. Y se ha sacrificado a la juventud en asesinatos, violaciones, descuartizamientos, etcétera, etcétera. Y el supuesto combate a la delincuencia se ha descubierto que no era más que una farsa que llevaba una negociación entre pandillas, que es el tema precisamente que tiene cuestionados a varios funcionarios políticos de ambos bandos, y que ha significado precisamente la repugna de la comunidad, que se refleja precisamente en las encuestas de carácter político. Bueno, y que ese falso combate a la delincuencia no era más que un entendimiento entre los políticos para ganar puestos y las pandillas asesinando gente. Pero ya no hay entendimiento, doctor. O sea, ya no hay entendimiento ahorita. No lo sé porque no lo sabía antes tampoco. Quisiera terminar la idea. Yo he escuchado los planteamientos, quisiera terminar la idea. Yo, Max, no he dicho que no hay que reconocer más. Yo celebro los acuerdos de paz. Es más, gracias, un pueblo que no ve su historia está condenado a repetirla. Lo que yo estoy haciendo alusión es que las causas estructurales que motivaron el conflicto armado siguen permanentes en este país. Uno, ¿cuál fue la primera causa de conflicto armado? La falta del cierre de espacios políticos para que la oposición pudiera expresarse. Esa fue la principal causa en la guerra. Pero no puedes imaginar la marginalidad que ha habido en este país, la falta de oportunidad que ha habido en este país. Esas causas estructurales no tuvieron dentro del proceso, después de los acuerdos de paz, toda una guía, y esa es la deuda, y estamos pagando lo que hoy se conoce como una guerra social, la cual no tiene ideología,
La guerra social no tiene ideología. Pero solo una idea. Me parece también que el tema es utilizado de forma política, la conmemoración o no conmemoración, porque yo leo un comunicado, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, pronunciamiento sobre los aniversario 29 de los acuerdos de paz, y yo pienso, pero ¿es en serio que están haciendo esto sin mencionar que parte de la responsabilidad es porque no tenemos una verdadera ley de la reconciliación? Es que en El Salvador no ha habido justicia, verdad, ni reparación. Y por supuesto, pues no tenemos garantía de no repetición. Eso es también un doble discurso, hacer un pronunciamiento y no decir que es parte del responsable. Mire, yo quiero destacar algo que dijo Julio. No es lo mismo conmemorar que celebrar. De acuerdo. ¿verdad? Porque celebrar implica toda esa francachela de gastos y despilfarros en una cosa que no merece ese tipo de celebración. Max. No, mira, o sea, lo que pasa es que vamos a conmemorarlo, doctor, y yo creo que también se tiene que celebrar, hombre. Si estamos hablando que estamos celebrando que nos dejamos de matar dos ejércitos, ¿cómo se llama? Grupos sociales en conflicto. Y si yo sí creo que hemos avanzado, hombre. Lo que pasa es que necesitamos avanzar más. Ahora, recordémonos que hay otras naciones que han pasado también por este tipo de proceso, como Sudáfrica, y cuando Nelson Mandela, que estuvo 27 años preso en la isla de Robben, llegó y dijo, bueno, ahora esperaban que rodaran cabezas, pero Nelson Mandela lo que hizo fue extender manos. Entonces yo creo que en los acuerdos de paz hicimos algo parecido, nos extendimos manos. Todos tuvimos a alguien, todos tuvimos un conocido, todos tuvimos una cuota de sangre que pagamos en los acuerdos de paz. Entonces yo creería de que lo que estamos ahorita necesitando es reconstruir esa verdad histórica. No necesariamente queremos meter a preso a todo el mundo, hombre. Si todos los políticos podrían estar o potencialmente presos pues, por los actos que cometieron durante la guerra. ¿Queremos realmente eso? Probablemente sí es importante reconstruir nuestra memoria histórica. Solo quieren y que aceptar, los militares estén no, pues sí, pero doctor, hay un montón de militares que por supuesto van a estar presos y un montón de guerrilleros, incluyendo el expresidente, que cometieron actos criminales, digamos, durante la guerra, ¿verdad? Es una vergüenza que este país haya dejado que a uno de sus más altos dirigentes militares se les haya juzgado por una justicia extranjera que no refleja más que todavía quedan visos de la Inquisición de España. Bueno, pero lo que yo, digamos, mi punto central es que nosotros en El Salvador pasamos esa página y necesitamos seguir perfeccionándola. Por ejemplo, vamos a hablar de los acuerdos de paz que nos permiten ahora tener, por ejemplo, magistrados en la Corte Suprema. Ese es un punto elemental que vamos a hablar. Hay paz. Mi pregunta es a los panelistas. ¿Tenemos paz ahorita después de 30 años de...? Ok, respondámosla cuando regresemos, ¿te parece? Tenemos un problema social de crimen derivado de las maras, Julio, y ese es un tema que tenemos que abordar. Recojo el espíritu y el discurso de algunos analistas que también sostienen que la firma de los acuerdos de paz reviste su importancia colocándolo y circunscribiéndolo en el momento en que sucedieron los hechos. Porque lo que se construyó después viene siendo como una deuda histórica, un modelo económico que ha venido fuertemente a golpear a las masas populares, un sistema de pensiones que está matando a la gente. Entonces, ¿dónde está el foro económico y social? Mire, para los que vivimos ese ¿A dónde está el foro económico y social? Le doy la palabra, doctor, y el resto. Están metiendo el sistema de pensiones con los acuerdos de paz. Me decía, el sistema de pensiones lo tenemos que administrar. No, recojo un poco el espíritu del análisis cuando dicen, bueno, se callaron los fusiles, pero ¿qué república construimos después? ¿Qué país tienes ahora, una 29 años después? Una república, Ernesto, que te permite a vos una república de migrantes. tener a nosotros de panelistas, hombre, una república donde podemos hablar. Nadie discute en el tema. Hablemoslo después de la pausa. Vamos a hablarlo después de la pausa. ¿Qué piensan ustedes, amigos televidentes? Escríbanos, participen, compartan nuestra señal con el resto de sus contactos. Estas imágenes son del Monumento al Salvador del Mundo para que usted tome en consideración cómo está el tráfico este día. Mañana, sábado 16 de enero, fecha conmemorativa de los 29 años de la firma de los acuerdos de paz. Vamos a analizar este tema desde la perspectiva de dos candidatos a diputados. Uno de ellos es Walter Cotto por Nuevas Ideas y el
Otro que nos va a acompañar es Andy Feller del partido Nuestro Tiempo. Mañana, 7 de la mañana, los invito a sintonizar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también en nuestra plataforma de Facebook Live. No se lo pierda, 7 de la mañana. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Quiero invitarlos también, Julio, tienes tu programa hoy a las 8 de la noche por Canal 19 para que nuestros televidentes estén pendientes también de tu plataforma de opinión en la cual estás analizando los diferentes temas relacionados con el ámbito político electoral. Así es que desde ya la invitación, 8 de la noche con Julio Valdivieso, no se pierda Pulso Ciudadano. Nos habíamos quedado en hacer precisamente una valoración sobre qué vino después de la firma de los acuerdos de paz. A ver, Max y Julio tenían la palabra. Yo lo que dije que los acuerdos de paz crearon como las bases para hacer un desarrollo y empezar a generar esas oportunidades que demandaba la sociedad, ¿verdad? Pero a esta altura yo mi pregunta, ¿cuál era el objetivo en finalidad? Crear las condiciones para un desarrollo, crear las condiciones para que todos tuviéramos la misma oportunidad para accesar y sobre todo la anhelada paz que tanto se demanda y que bajo ese criterio han dicho y deshecho. Mi pregunta al televidente, ¿hay paz en este país? Ni siquiera paz política. El conflicto armado se trasladó a la Asamblea Legislativa y ahí hubo una polarización que no permitió, en mi criterio, ciertos avances que debieron de ser necesarios. A estas alturas, por más que querramos decir nosotros, sin desconocer el valor histórico que tiene y lo que aportó, hoy en este momento el país demanda los segundos acuerdos de paz, donde se delimite en realidad lo que no se hizo en 30 años. De lo contrario, la realidad termina imponiéndose. Por más que nosotros digamos aquí que todo está bonito, hay una realidad. Y el Foro Económico y Social fue una de las, digamos, acuerdos que también quedó pendiente y no se llevó a cabo, Julio. Preguntate cuántos años tienen no reunirse. Si nunca se reunió. ¿Cómo no? Hubieron una reunión. Al contrario, ¿Pero qué es lo que debería estar ahí? Al contrario, lo que vino fue un sistema de ajuste estructural, ¿verdad?, que te trajo una serie de modificaciones dentro del aparato estatal, privatizaciones. Parece mentira. No, señores, cambio monetario. Sí, pero, sí, Max. pero si eso, es lo mejor que nos ha pasado, por amor a Dios. Y ustedes no se acuerdan de Antel. Usted se debe acordar, doctor. Miren. Claro que me acuerdo. Ahí están los documentos. Antel era una cueva de ladrones. Era la caja chica del Estado. Ahí metía la mano. Perdóneme, y que es ahora a cambio unas telefónicas que roban el saldo de los contribuyentes. Unas telefónicas que... doctor, mire, no venga con eso. O sea, no, se lo voy a demostrar. Pagan impuestos, pagan millones de dólares de impuestos. Déjeme hablar un minuto. Max tiene la palabra, ya se la doy, doctor. A ver, Max, sí. Mira, yo le voy a decir algo. Acuérdense de Antel. Nosotros, en aquella época, yo era un cipote, ¿verdad? Un cipote estudiante en la universidad y formé parte del equipo de transición entre France Telecom y Antel cuando Antel se privatizó. Yo iba con un cuaderno porque decían, vaya, mire, tenemos que ver todos los activos que hay, que se estaba comprando de Antel. Yo iba con un cuaderno, a ver, bueno, 300 pickups, dice aquí el ¿cómo se llama? Los estados financieros. Ey, pero solo hay 150, ¿y los otros 150 dónde están? Miren, simpático esto, decía, edificio ubicado en tal lado. Íbamos, un predio baldío. Se robaron el edificio, men. O sea, Antel era una cueva de ladrones. Cuando vino la privatización, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Antes, vos tenías que tener un conecte militar para que te dieran una línea telefónica, para que te la asignaran. Con la privatización en 3 días la tenías. Entonces, nosotros logramos saltar a la modernidad. ¿Y qué benefició al pueblo? Conectividad, internet. Eso por una parte de servicios, pero también nosotros se nos olvida que las telefónicas pagan millones de dólares en impuestos. Entonces, mire, le voy a responder. La privatización fue un error, hombre. Procuremos cuidar el tema de marcas, tal vez. Yo diría que procuráramos pues un
diálogo democrático en el sentido del tiempo, ¿verdad? Ok. Yo fui el único abogado de la República que se opuso a la privatización de Antel. Está en los documentos. La privatización en general significó para el país entrar al neoliberalismo, que si los que saben qué era el liberalismo, saben que era la explotación más inmisericordia de la niñez y de la juventud en Inglaterra. Ahí arranca el liberalismo. Y el neoliberalismo era lo nuevo, pero sofisticado. ¿Y qué significó la privatización para el país? Perder los bienes que pertenecen a toda la comunidad para asignárselo a intereses privados que después ni siquiera lo sostuvieron, porque por ejemplo la banca terminó entregándose a todas las intereses internacionales. No solo que como rescoldo de eso ha quedado el banco. ¿Cómo es posible que alguien que sepa algún elemento de geopolítica no sabe que desprenderse de los elementos vitales del control del Estado significa una sujeción a intereses extranjeros? Sí, el último voy a decir, evento que he escuchado es a un candidato militar que está rogando que venga Estados Unidos a manejar este país, pues. ¿Cómo es posible que sea ese su concepto de soberanía cuando fue educado para defender la soberanía nacional? Julio. Entonces, en el contexto, ¿qué significó? Significó que vinieron y le cobraban inmisericordiamente, y lo siguen haciendo, inmisericordiamente al que llamaba y al que recibía la llamada, y después los minutos que querían cobrar, y se siguen robando. Yo denuncio públicamente que se siguen robando los saldos de los usuarios del sistema telefónico. Yo creo que hay que diferenciar entre... El problema no fue el neoliberalismo, el problema fue el mercantilismo que se utilizó en este país. No, ojalá hubiera sido un verdadero neoliberalismo. De Alfredo Mena Lagos, es decir, sí, lo que tengas. ¿Qué no ves? Con todo el respeto de esto, cómo nos fueron intentando que aquí entre mejor estés a nivel de bienes materiales, es una búsqueda inmediata. Bueno, es que no le pongamos títulos peyorativos. Es que si yo tengo derecho a consumir, o sea, si eso es un beneficio para la persona humana. Que quiero terminar la idea, porque y si no quiero, no consumo. Debátala, licenciado, debátala. Él está planteando elementos. Se va. Nadie está hablando que tenés derecho a consumir cuando se tiene. Pero cuando no se tiene, porque el poder de este país es el poder adquisitivo que tenemos los ciudadanos. No es que el bus sea más caro o más barato, no. Es que no tenemos capacidad de ingreso. Entonces, cuando tú ves, y con el respeto a una persona, y si no, véanlo ustedes en su casa, gente humilde que a pura pena gana su salario mínimo, tiene 2 celulares. Y esa es una realidad. Sí. Hay 9.5 millones de líneas en El Salvador y tenemos 6 millones de habitantes. Entonces, ¿qué te dice eso? Que anda 1.75, 1.6 celulares por persona. Pero lo que pasa es que tenés que entender la psicología del consumidor. Una persona de escasos recursos tiene 2 celulares. Paradójico. No es paradójico. Porque lo que hacen es tener un saldo que se conecta con una empresa específica y le sale gratis, y tiene otro saldo que se conecta con otra empresa específica y también le sale gratis la llamada. Pero ¿a dónde quiero arribar, Esas Max? personas tienen el derecho de... el servicio más caro, Julio, es el servicio que no te dan. Eso lo podemos discutir en un tema específico aquí sobre el tema de cómo se llevó. ¿A dónde quiero arribar? ¿Dónde están? Porque al fin y al cabo son empresas privadas que realizan su ejercicio. A mí me gustaría ver al Estado como el ente que fiscaliza la operación. Aquí pagamos por un servicio. Hubo ausencia. Espérame, aquí se te cae el servicio, ¿y quién responde por eso? Nadie. Pasás por un lugar y no pega, ¿quién responde por eso? Pero, bueno, yo no he visto una multa, no lo he visto, por lo menos no lo hemos visto. Andate vos al tema, deja de pagar un servicio básico por no ponerle nombre. ¿Qué es lo que te pasa? Te lo cortan al día siguiente. Sí. ¿Y qué pasa cuando no me lo suministran? ¿A dónde está el Estado? ¿A dónde está el rol
del Estado. Yo no estoy diciendo que lo moleste, que le pongan la regla. Está sujeto, ¿Dónde está el rol del Estado está sujeto, yo te voy a responder. Cuando es ANDA que no te presta el servicio. Y no, el agua potable. Julio, ¿Y quién no le dice puse algo? nombre, ¿Y quién le dice algo ANDA? Ayer, Igual, bueno, mira, fíjate, ¿sabes qué hizo ANDA aquí? Me manda un recibo a este servidor y como no lo pudo leer, me puso el anterior. sí, así es. ¿Qué hicimos? Recurrir, pero ese rol es el que no vemos en el Estado. Ok, Tania, la justicia quedó a medias también. Hay parte del análisis que recojo de algunos que interpretan posterior a la firma de los acuerdos de paz. Hablemos un poquito ya entrando de lleno al tema de cómo la próxima Asamblea Legislativa que se elija va a tener a bien nombrar nuevo presidente de la Sala de lo Constitucional y 4 magistrados más. Voy a hacer una pausa y regreso contigo dándote la palabra para que nos introduzcas en un tiempo prudencial de 1 minuto para tomar la palabra. Muy abrupto el cambio de tema. ¿Sí? Bueno, lo podemos concluir. Si hay todavía datos ahí. Me gustaría también opinar algo sobre lo que acaban de decir. Vámonos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Tania, tienes un minuto para darnos un poquito, digamos, una fase introductoria de este otro tema que es precisamente cómo la Asamblea próxima va a elegir nuevos magistrados, incluyendo el de la presidente de la Sala de lo Constitucional. Gracias. Solo quiero opinar sobre lo que estaban discutiendo anteriormente, que yo no estoy de acuerdo que el consumismo sea algo bueno para el país. Me parece que el consumismo es de las peores cosas que podemos tener costumbre los salvadoreños. Por eso estamos como estamos, por eso la pobreza crece cada vez más. Y la privatización, la única que ha salido gananciosa en los temas de privatización en El Salvador es la empresa privada. Aquí no ha sido un ganar-ganar con el Estado y los ciudadanos, sino que únicamente de forma privada. El problema de fondo, como dice el licenciado Mojica, que si en ANDA era la caja chica del Estado, el problema de fondo no se resolvió y nunca ha habido interés de resolverse, porque el problema de fondo es la corrupción y la institucionalidad que no funciona. Porque ¿de qué va a servir que tengamos fiscales de arena durante 30 años que no iban a investigar esa corrupción? O Contraloría del PCN en la Corte de Cuentas que tampoco iba a investigar la corrupción. O que nadie denunciara nada y que todo el mundo estuviera feliz como estábamos, porque todo estaba en control de los mismos 2 partidos políticos. Entonces, al final del día, el problema de fondo ha sido y sigue siendo en este momento el mismo, que la corrupción no es investigada ni tampoco hay voluntad política de investigarse. Entonces, ¿y cuál es el problema? Y aquí voy a hacer el link entre los 2 temas. Vamos a una elección de magistrados en donde sabemos que los magistrados históricamente han sido electos a conveniencia política y reparto partidario. No hay un solo funcionario de 2º grado en este país que no haya tenido que hacer un lobby con los partidos políticos, con las fracciones legislativas, con los dirigentes, para lograr su puesto, y eso lo hemos visto y a mí me consta, tanto para personas que han hecho su interés, han mostrado su interés y han tenido que hacer lobby para ser nombrados fiscales generales de la República, para ser nombrados magistrados, ya sea del tribunal o de la Corte de Cuentas, magistrados de sala sobre todo. Hay que ir a hacer lobby primero con los concejales, después con los diputados. Entonces el problema de fondo al final es la corrupción, que en este país nunca ha tenido voluntad política nadie de combatirla realmente. Y este mecanismo de elección que tenemos en El Salvador, 15 magistrados son electos por unas elecciones que maneja FEDAE, es un ente privado, no debería de ser así, y que entonces después otros 15 que los nombran los concejales, los miembros del consejo, que además ellos son electos por los diputados en la Asamblea Legislativa como funcionarios de 2º grado. Esa lista de 30 al final que llega a la Asamblea, ¿quiénes son electos al final? Repartos de cuotas partidarias y conveniencias políticas. Aunque no les guste, esa es la realidad. Ok, doctor, hablando de la FEDAE, doctor, usted es miembro de la FEDAE. He sido 3 veces presidente de la FEDAE. Particularmente me siento satisfecho que en la época en que desempeñé esos cargos, la Federación de Asociaciones de Abogados tuvo presencia en los problemas de carácter jurídico nacionales. Después de eso se convirtió en un cascarón que no se reúne
sino cuando surgen este tipo de oportunidades de accesar a un cargo público para beneficio económico y personal. Lamentablemente en eso se convirtió las elecciones para magistrados. Ingenuamente pensamos algunos que las escogitaciones para esos cargos iban a derivar de un comportamiento, de un desenvolvimiento profesional y de un currículum vitae. La verdad es que esos cargos de magistrados de las diferentes salas obedecían en el pasado al nombramiento que hacía el señor presidente de la República por sugerencias que le hacían sus asesores. Y los interesados en esos cargos eran normalmente gente de la tercera edad, que ya habiendo rendido sus actividades individuales, iban a impartir maestría en las diferentes sentencias, con una ética y una honradez ejemplar. Después se convirtió simplemente en una ambición de tener poder y beneficios económicos. Pero donde está el meollo de este problema es en lo que acaba de mencionar Tania, en el sentido de que hay un reparto de cuotas independientemente de los resultados de las elecciones en el área de la Federación de Asociaciones de Abogados. Y los políticos, cuando reformaron la Constitución, el Consejo de la Judicatura, que no dependía de ellos, lo asignaron como forma de elección también para que quedara a la puerta y ahí poner a sus candidatos, porque era más fácil sugerirle a uno de los del Consejo, mira, poneme a fulano y a sultano, y vía eso vamos a elegirlo, que someterse a las elecciones democráticas y generales del gremio de abogados. ¿Qué sucedió? Que se ha llegado a lo inaudito, que ha sido elegir magistrados a gente que ni siquiera fue candidato ni de un sector ni de otro, ¿verdad? Y que para colmo se ha dimensionado su participación en el abuso del concepto de la interpretación de la Constitución. Vamos. Bueno, miren, yo creo que los ciudadanos deben de entender que las elecciones de los magistrados son unas elecciones de segundo grado. O sea, la elección de los magistrados, a diferencia de lo que son alcaldes y diputados, no dependen de la popularidad, de la simpatía o del discurso vacío o populista de una persona que quiere llegar a sentarse en una silla y promete. El magistrado realmente es una persona que debería revestir algunas características como las que ha mencionado el doctor García, que es tener un adecuado currículum, tener una adecuada trayectoria, tener una proyección ética. Entonces, en ese sentido, los magistrados son electos en segundo grado, es decir, son electos por los diputados, porque no deben de pasar por un tamiz de popularidad, sino por un tamiz técnico que debe ser analizado adecuadamente por las comisiones respectivas. Estoy hablando el deber ser, estoy hablando la técnica. El Salvador. No, el deber ser y la técnica, Julio. Ahora, el tema es, ¿se cumple o no se cumple? Estoy totalmente de acuerdo con el resto de panelistas. Se reparten como fichas en un dominó, ¿verdad? Estamos hablando, yo quiero a este, dame a aquel, pensando en eso, y eso se ha venido haciendo. Recordemos ahorita de los 4 magníficos. ¿Qué pasó? Eso fue una mera casualidad. Se eligieron en casa presidencial, auspiciada por Mauricio Funes. Ahí se eligió, no en la... No sin ser candidatos. Sin ser candidatos, porque pensando el FMLN, que ahí habían simpatizantes como Sidney Blanco, pues que fue el fiscal de los jesuitas, ahí estaban otros magistrados, que pensó el FMLN, bueno, démosle uno a la derecha y el resto tenemos a la izquierda. ¿Y qué pasó? Se le voltearon y milagrosamente para el país fueron magistrados que de alguna forma marcaron una forma de hacer las cosas diferente. Ahora, con la experiencia y los 4 magníficos, quieren ponerle la llave para poner magistrados que sean hechos a la imagen y semejanza de los partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con todos que tenemos que reformar la forma en que se eligen a los magistrados. Yo no estoy tan de acuerdo que los abogados vayamos a votar, porque vuelvo y te repito,
Esto no es no debería ser una votación por simpatía, no debería ser una votación por popularidad, debería ser una votación estrictamente técnica donde se elijan específicamente a los mejores profesionales. Yo creo que... ¿Estás de acuerdo en eso, Julio? Porque los abogados no deben de votar. Ya vamos a llegar. Yo creo que los mecanismos para la selección deben de revisarse. Sobre todo porque uno proviene del gremio y otros provienen, dijéramos, del consejo, que son decisiones políticas. Muchos dicen, no me someto al escrutinio de los abogados porque ya tengo la edad, porque no se respeta. Particularmente tuve la oportunidad de participar en la federación en la que yo pertenezco. Se ganó la primera casilla, ganó la federación y ese no quedó. Sí. No quedó simplemente porque no tuvo la correlación de fuerzas en la asamblea. Yo lo que quiero decir es que todos los abogados tenemos un currículum. Si es que primero tenemos que definirnos qué perfil de magistrados queremos que lleguen a la Corte Suprema de Justicia. Pero con todo respeto, han llegado, sin atentar en contra de los jueces de paz, gente sin criterio, gente que no es independiente, genuflexo totalmente a poderes fácticos de este país. Y eso que ha significado que la justicia que se tiene del otro lado se traduce en eso, gente incapaz de resolver, gente incapaz de dar una audiencia, te dicen es mi criterio, porque no hay solvencia moral para exigirle al subalterno, hey, agilicen los procesos, ¿no? Resuelvan en tiempo. Si ellos no lo hacen. O sea, ¿qué es lo que el país demanda, señores? Demanda de la Corte Suprema 3 cosas básicas: celeridad, independencia y criterio para sostener sus decisiones. ¿Habremos tenido eso? Tengo mis dudas. Aquí... Pero ¿por qué no? Qué generoso. Solo un paréntesis, porque la población tiene derecho a saber que no se trata de que no tenemos magistrados de esa categoría que estamos describiendo, o todo lo contrario a lo que se ha descrito. No es porque no existan esas personas, porque la Constitución y la jurisprudencia constitucional establecen los requisitos para que sean electas estas personas: cualificación personal, técnica y profesional. A ver, la gran pregunta, Tania... Lo que pasa es que no se cumple. Tania y el resto de la mesa, la gran pregunta es si la nueva correlación de fuerzas que domine la Asamblea Legislativa va a ser igual. Va a ser igual, no, o va a ser algo diferente. Es que si quieren una ese es el debate que vamos a tener. ¿Cuándo? No han sido buenos antes, no es bueno ahora, y tampoco va a ser bueno porque la Asamblea cambie. El modelo no funciona. Mientras no se clarifiquen los procesos de selección, ¿qué debería ser aquí? Por oposición, hombre. Vuelvo de nuevo. No tenemos currículos. Se va a elegir por cuotas políticas la nueva... baremo. Se va a decir algo más grave. Y no es que no lo tengan, se les ha presentado de diferentes instituciones. Sí, doctor. Yo presumo que va a haber un proceso político para destituir magistrados. Oigan, con la nueva correlación de fuerzas. Es correcto. Los magistrados deberían de ser contramayoritarios. Está bastante delicado. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a abrir ese debate. Voy a una pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias. Abro el debate para que ustedes tomen en consideración el tiempo prudencial de 30 segundos para hacer sus valoraciones. La nueva correlación de fuerzas que elija la población en la Asamblea Legislativa, ¿va a cometer el mismo modelo para elegir magistrados o va a ser todo lo contrario, partiendo de la crítica que estos vienen haciendo? Abro el debate. Mire, en primer lugar, hay todo un proyecto de reformar, si no hacer una nueva constitución. Ya por ese tema pongo en duda que vamos a continuar con los métodos viciosos que existen en las diferentes áreas de elección, como ya dijo Max, de los funcionarios de segundo grado. A mí lo que no me cabe duda en la relación histórica es que los delitos
que probablemente se han cometido en nombre de la ley y de la Constitución, van a tener sus consecuencias de procesamiento y análisis. Y eso deriva en un probable cambio de los responsables. Julio, esto sí no me cabe duda. Gracias por el Yo dije ahí de tiempo. que no vaya a ser lo mismo. Es cierto, hay un proyecto de reforma de la Constitución, doctor, pero de darse eso, ¿para cuándo se va a hacer esta y la que reforma? No nos engañemos. ¿Qué la va a reformar y en qué sentido? No nos engañemos. El sistema, mientras subsista esta forma perversa de decidir los abogados y el Consejo, que es otro de los puntos angulares en este país, ¿verdad? Al final los diputados eligen con la mayoría que se tiene. La correlación de fuerza es la que va a definir la próxima composición, no solo de la Asamblea Legislativa, del Fiscal General de la República, del Consejo Nacional de la Judicatura, que es el otro brazo que ha estado aquí. ¿Quién elige a quién? Pregúntense los perfiles. Mire, yo de la temperatura de la política nacional, yo no puedo interpretar, yo no puedo anticipar de que las cosas vayan a cambiar. O sea, definitivamente los partidos políticos han venido comportándose como se han venido comportando siempre, desde siempre, y la inclusión de diputados, que es lo que se espera ahorita, una cantidad importante de diputados de nuevas ideas, ¿qué han dicho ellos? Vamos a llegar a analizar, vamos a llegar a hacer lo que quiere hacer el presidente. Entonces aquí podemos tener dos escenarios. Un escenario donde Nuevas Ideas es simplemente una fracción dentro de la Asamblea Legislativa que tenga que llegar a acuerdos políticos con Arena, con el FMLN y con PCN y con los que hayan quedado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Van a volver a ponerse de acuerdo, dame y te doy. Sí. Eso es un escenario. Y el otro escenario, que es un escenario peor, es que Nuevas Ideas aparezca con una aplanadora que anda circulando en las redes sociales, como ellos solo hacen dibujitos, pues un dibujito de una aplanadora, aplastando a todo lo demás. ¿Y qué significa? Que Nuevas Ideas tenga 56 diputados, Dios no lo quiera. ¿Y qué va a pasar? Van a nombrarlos, va a ser peor porque ahí ni acuerdos políticos van a haber. Va a nombrar a los magistrados que quieran. Tania Pastor cita, es que Arena ha tenido fiscal general y el FMLN ha tenido fiscal general por los últimos 30 años. Ahora va a venir nuevos años de Nuevas Ideas con un fiscal general hecho a su imagen y semejanza, con la Corte hecha a su imagen y semejanza, con la Corte de Cuentas hecha... Tania, 30 segundos también. Así es el lo que esa es la declaración que han dado varios diputados en diversos medios y dicen, ahora va a venir Nuevas Ideas a poner de amiguitos a los magistrados de la Corte Suprema, magistrados del... etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahora entienden lo perverso del mecanismo de elección de estos funcionarios, ahora que ellos van de salida. Ahora, el llamado es para la ciudadanía porque no ha estado bien antes, no está bien ahora y tampoco va a estar bien porque cambia la correlación de fuerzas. Las mismas críticas tienen que hacerse y hay un camino muy claro y sencillo para seguir en estas elecciones. Se tiene que establecer un baremo de parte de la Comisión Especial, se tiene que respetar el baremo y todos los requisitos, tanto constitucionales como jurisprudenciales, y sobre todo que nosotros podamos ver el debate parlamentario, nosotros podamos estar mediando esa situación y sobre todo que en los dictámenes se hagan verdaderas fundamentaciones. Julio, 30 segundos. Que nunca se ha cumplido. Ese es el deber ser que plantea Tania, el país que debería de ser. Tania, van a llegar a magistrados los que tengan 56 votos y va a ser una repartición de cuotas partidarias desde ya ha empezado a moverse políticamente. Unos en el Consejo que no tienen el valor de irse por el lado de los abogados, entonces es más fácil cabildear con 5 concejales que irse a un escrutinio y va a ser una repartición peor. Lo que debemos de estar, y eso ha sido lo tradicional, vean ustedes las comisiones que se hacen para las subcomisiones para evaluar los funcionarios de segundo grado, por Dios santo. Véanlas si alguna vez han sido siquiera recomendatorias. No es cierto. Y ese es el reto de Nuevas Ideas. Si ustedes llegan a tener esa correlación de fuerza, no se vayan a convertir en los mismos de siempre. Y está hablando en serio, Julio. Está hablando de que no se van a convertir en los mismos de siempre. No, por eso digo, ese es el reto, porque esa es la expectativa que le ha generado a la población. Nadie que tenga un poder absoluto va a tener la necesidad de ponerse a sí mismo contrapesos. Ellos han dicho que se van a diferenciar. Tiene que nombrar en una asamblea equilibrada si queremos ver peso y contrapeso. Si no, nadie se autorregula.
lo que yo estoy diciendo, los que creen que van a llegar a tener la mayoría, que es lo que define en la Asamblea Legislativa, no nos engañemos por más que ustedes estén diciendo. Doctor, 56 votos definen quiénes serán magistrados y definen quiénes serán fiscales. Así lleven al Capitán América de candidato. Bueno, yo lo quiero decir como presidente de la Asociación de Abogados de El Salvador, que la Junta de Gobierno de esta asociación ha decidido no participar en estas elecciones como un rechazo a este sistema, ¿verdad?, que hemos probado a través de su historia, que no ha llevado beneficio al concepto de justicia pronta y cumplida en el país. No, yo siento de que si no se modifica el mecanismo de selección y si no se modifica el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, en donde se garantice que el proceso para la escogitación y selección de funcionarios de segundo grado sea vinculante la decisión de la subcomisión y el baremo que se hace. Tania, ¿qué esperas tú de la nueva correlación de fuerzas? Tania, ¿qué esperas tú de la nueva correlación de fuerzas para elegir a estos funcionarios? Son 4 de 15. No, lo importante es que parte de lo que están ofreciendo muchos de los candidatos es precisamente que su correlación de fuerzas, aún y llegando a ser mayoría calificada, ellos no van a hacer eso. O sea, es difícil, la mayoría lo que ofrece es no ser más de lo mismo, ¿no? Correcto, y están ofreciendo, el mecanismo no se puede cambiar, como le decía el licenciado Valdivieso, es una reforma constitucional que conlleva o que necesita de 2 asambleas, es decir, la actual y otra, o la que viene y la siguiente. Mientras eso sucede, se puede perfectamente reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y cumplir con los requisitos constitucionales y además jurisprudenciales. Entonces, ¿qué se espera de esta nueva correlación de fuerzas? Que cumpla lo que está prometiendo en este momento o pasarán a ser un poco más de lo que hemos visto siempre, y eso nada más va a confirmar lo que estamos hablando en este momento, que las cosas van a seguir siendo de la misma manera hasta que no se modifique el mecanismo. Y la tienen muy sencilla: reformar el reglamento y cumplir los requisitos mientras se da esa reforma constitucional. Okay. Max, 30 segundos. Se escucha sencillo, pero es bastante difícil. Yo creo que es importante que el pueblo entienda varias cosas. Aquí estamos 4 panelistas que conocemos de alguna u otra forma el proceso de elección de magistrados, conocemos todos los retos que hay, conocemos todos los problemas, todos los defectos que hay alrededor, conocemos la historia, es decir, que se han venido poniendo de acuerdo de forma, lo voy a escribir con una palabra, de forma perversa, para elegir magistrados hechos a la imagen y semejanza de sus necesidades políticas. Eso es lo que hemos tenido en El Salvador hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué esperamos tener a partir del 28 de febrero? Nuevas ideas, y no lo voy a decir yo, pues, lo dicen los spots de televisión. Queremos una asamblea que trabaje y que le dé los votos que necesita el presidente. O sea que el presidente va a decir, miren, jóvenes, porque solo jóvenes van ahí en los candidatos de nuevas ideas. Fíjense que a mí me gustan estos 4. Sí, señor presidente. Sí. Eso va a ser peor, hombre. Porque antes por lo menos se discutía, se repartían fichas. Ahora los candidatos de nuevas ideas van a decir, ¿qué es lo que quieren, papito? Estos, bueno, estos nombramos. Eso es todavía peor. Entonces, doctor, necesitamos pensar en una asamblea balanceada para que se puedan por lo menos discutir ciertos acuerdos políticos. No vamos a tener unos magistrados de la Corte que digan que sí a todo. Yo digo que no hay que mortificarse antes del tiempo. Esperemos que llegue el momento, ¿verdad? Porque es un sufrimiento adelantado. Yo espero, como dijo Tania, que los mecanismos de valoración de las calidades de las personas funcionen y no los intereses políticos de la genuflexión, de la obediencia, del fanatismo político, etcétera, etcétera. Yo esto los puedo hablar en carne propia. Y hay un momento en que la perversidad de los políticos no tiene límite. Y para parar a alguien son capaces de armarle cualquier clase de juicio y tramoya para desprestigiarlo supuestamente de por vida. Miren, qué lindo. Todo eso está bien en el deber ser. La realidad va a ser Veamos los 2 escenarios, Ernesto. Uno, que no haya mayoría de ningún partido político y que obligue a hablar
con todas las fracciones. ¿Qué es el mejor escenario? Sí, ¿qué crees que va a pasar ahí? Que van a agarrar 2-2-1 aquí en la China. Oye, date, si tiene alguien mayoría, va a decidir estos 5. Sí. 3-1-1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si no se modifica el mecanismo, va a ser la misma mica con diferente cola. O si lo quieren, la misma película, solo que con actores diferentes. Entonces, mi llamado es que estemos. ¿Por qué no pedimos desde ya? Y Ernesto, este es un reto. Pedir los currículos de los actuales magistrados, su trayectoria. Pedir los currículos de los miembros del Consejo de la Nacional de la Judicatura. Hagámoslos públicos para que vea la ciudadanía quién escoge a quién decide a quién. Y nos vamos a dar cuenta en manos de quién está la justicia. Ok, voy a la última pausa. Y está hablando de El Salvador. Porque los funcionarios, ¿cuáles son los currículos? Vámonos a la pausa y regresamos con ese análisis concluyente. Gracias a ustedes por estar en sintonía de nuestra señal. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos que siempre gentilmente nos acompañan y por supuesto están muy activos enviándonos sus comentarios, sus preguntas a nuestras redes sociales. Gracias, vamos a la pausa. Conozca a los futuros diputados y alcaldes desde la perspectiva ciudadana en Pulso Ciudadano. Julio Valdivieso, ciudadano y abogado de la República, aborda la temática electoral de modo diferente. Lunes, martes, jueves y viernes a las 8 de la noche. No deje de ver Pulso Ciudadano por Canal 19. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a la fase ya del análisis concluyente, Tania, dándole seguimiento a esos puntos claves para la elección de los magistrados, esperando que la nueva correlación de fuerza que tengamos en la Asamblea Legislativa a partir de la elección del 28 de febrero no cometa los mismos errores que se han venido cometiendo en el pasado. Y ese es punto de honor en la discusión que cualquier salvadoreño debe de tener presente a la hora de poder conocer estos acontecimientos una vez electa la nueva Asamblea Legislativa, ¿cierto? Sí, cierto. Lo que sucede es que también no es tan sencillo o tan simple como verlo en el sentido de cumplir o no requisitos, de cambiar o no cambiar el mecanismo, porque hay una serie de situaciones que tienen que prestársele atención. Por ejemplo, hay que hacer una reestructuración no solamente constitucional, sino que también legal. Parte del problema que estamos viendo nosotros con el caso, por ejemplo, no estamos hablando de eso, pero de Sigfrido Reyes, es precisamente que hay una serie de leyes que están engavetadas, proyectos necesarios dentro de la Asamblea, como lo es la ley de probidad, porque tenemos leyes nosotros preconstitucionales, es decir, anteriores a la Constitución de allá de por 1950, como la ley del enriquecimiento ilícito o la ley de procedimientos constitucionales, que ya no son funcionales. Entonces tenemos una sala de lo constitucional creando procedimientos, que es una función legislativa. Además tenemos carencia de otras leyes como la de probidad, que ya lo dije, la ley de ética gubernamental, una verdadera ley del nepotismo, una de la función pública, etcétera, que coadyuvaría perfectamente para que mejoren de momento, mientras se hace la reforma constitucional para el mecanismo de elección de funcionarios de segundo grado, a que para mientras se respeten los criterios jurisprudenciales y los requisitos de la Constitución. Esta ley de la función pública establece términos de meritocracia e idoneidad. La ley del nepotismo establece restricciones también, y la ley de la ética gubernamental, cuestiones éticas que no se cumplen por casi ningún funcionario en el país. Ahora, es decir, es una reestructuración legal. Ahora, ¿qué tipo de sala o qué tipo de composición va a quedar a partir de este proceso de elección? Va a quedar yo espero, sinceramente, porque creo en la esencia de los ideales, que escojan personas maduras en el sentido profesional de la palabra, gente seria y sobre todo con vergüenza jurídica, con vergüenza, porque he visto yo resoluciones en los últimos tiempos en que cualquiera que se presuma haber leído por lo menos introducción al estudio del derecho, se avergonzaría de firmar el tipo de resoluciones que se han firmado en este país, sobre todo cuando esas resoluciones han atentado contra el bien común.
Esto es inaudito. Los diputados en su momento a la anterior sala de lo constitucional la señalaron y la cuestionaron por cuando no les convenía una resolución de estar prestándose a un juego político. ¿Será esto lo que vamos a tener, Julio? Es que la sala de lo constitucional interpreta normas políticas, pero no partidarias. Ese es lo que no se ha entendido. Sí. Ese es el rol de una sala, interpretar normas políticas, pero no partidarias. ¿Qué es lo que ha pasado al final de todo esto y lo único que podemos hacer? Nada más la denuncia pública. No va a ser posible mientras los mecanismos. El doctor tiene una frase que te dice, en Hilo Vasco todos los muñecos son hechos del mismo barro. Entonces, si no se cambia el mecanismo de selección y sobre todo el mecanismo de valoración, porque los abogados y el Consejo proponen, quienes definen son los diputados. Por lo tanto, el que tenga los 56, así solo haya sacado un curso por correspondencia o tenga un doctorado, va a terminar quedando el que sacó el curso por correspondencia. Correcto. Bueno, yo lo que sí quisiera pues plantear, más allá de las discusiones técnicas que tenemos ahorita, es que esta sala, para cumplir ciertos criterios, debería de ser amplia, y voy a ocupar la misma palabra, amplia de criterios. O sea, tenemos que tener mujeres, tenemos que tener candidatos a magistrados que tengan conciencia del tema LGTBI, por ejemplo, que vayan por los derechos de la mujer. Es decir, esta sala debería ser una sala un poco más moderna, porque El Salvador eso es lo que necesita, que tenga la sensibilidad y la conciencia de que permitan el debate abierto y público de ideas, de que nos permitan la libertad de expresión, que nos la garanticen. Entonces, yo creería que además de las situaciones técnicas, necesitamos una nueva conceptualización de la política y del derecho aquí en El Salvador. Yo difiero con Max. A los magistrados que vemos de ahí son los idóneos. Sí. No si es mujer, si es hombre. Sí, es quien reúne los perfiles para ir a administrar una justicia. Lo que pasa es que hay estructuras, hay criterios de elección de magistratura, Julio. Y yo creo que al final del día pensaría que deben de haber de alguna u otra forma, esta sala constitucional debería ser representada también por las cuotas y la presencia de los diferentes actores sociales. La idea de renovación de una tercera parte de la Corte era precisamente meter pensamientos jurídicos diferentes. Hombre, pero ve los resultados que has tenido. Si esto no es un concurso de belleza, no es un concurso de transparencia. Una señorita bonita, lo que te estoy diciendo es que estoy diciendo que debes de buscar a la persona más idónea de acuerdo a su currículum. Ese debería de ser. Definamos el perfil de jueces que queremos. No al que a mí me aspira, o porque se tomó una selfie, o porque me cae mejor. Pero yo no estoy hablando de simpatía. Pero es el barniz técnica, aquí ese es el barniz promocional. Que debe haber una cuota de mujeres y una cuota de hombres. Si la inteligencia y la capacidad no dependen de género. Si solo mujeres van a haber superiores a los hombres, que solo mujeres hayan, pues. Pero que sean idóneas, competentes, independientes y probas. Claro. Si no, yo propongo el mecanismo por aclamación. Llévenlos, pónganlos y aclámenlos, y el que tenga más aplausos. Tenemos que tener gente idónea y técnica, si es que nadie lo está discutiendo, pero también tenemos que tener en el baremo que ha propuesto Tania, que me parece que es lo más lógico, tener un baremo. Dentro de ese baremo tiene que haber ciertas estructuras que para que permitan una adecuada representatividad. Lo que pasa es que no respetan el baremo. Si no respetan el baremo, podemos la luz a la casa. Pero yo quiero terminar nada más con una cuestión. El problema no solo es decidir a los magistrados, es que vienen una cadenita, porque estos eligen magistrados de segunda instancia, eligen jueces, y con qué solvencia moral se puede exigir a los de abajo si los de arriba no la tienen. Ese es el punto que nosotros, usted que es presidente de la Asociación de Abogados, estar señalando, denunciando a tanta gente que no debería de estar. Hay muchos jueces correctos de carrera. Señores, satisfechos de colocar y promover en nuestra plataforma de opinión periodística la universalidad de los pensamientos diversos que tienen estos temas. Nos sentimos satisfechos y agradecidos con ustedes y particularmente con nuestro panel del día viernes. Tania, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Doctor Nelson García también. Max Mojica también, gracias por tus importantes aportes. Y Julio Valdivieso también,
Gracias, continúa con nosotros, te vemos esta noche a las 8 de la noche por Canal 19 en Pulso Ciudadano. Ahí estaremos pendientes de tu programa, Julio. Muchísimas gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero mañana a 7 de la mañana con un tema muy importante también a través de En Directo con Ernesto López Radio. No se lo pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. La comprensión de los temas de nación, su discusión y análisis, eso es Diálogo con Ernesto López. El planteamiento de posibles soluciones a las problemáticas de nuestro país se debaten a primera hora de la mañana desde diferentes perspectivas en Diálogo con Ernesto López. Primer lugar en credibilidad. Véalo de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana por Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21.